Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos la materia matemática con la unidad número 1, los números reales. Bien, ¿cuáles son los números reales? Los números reales están representados por los números racionales y los números irracionales, ¿sí? Vamos a hablar con respecto a los racionales. Los racionales son los números o cantidades que expresan una porción de un todo, ¿sí? Explicado de una manera más común, son todas aquellas fracciones y decimales finitos o infinitos que tienen lugar en cualquier operación. Finitos, hablamos que tenemos un comienzo y tenemos un fin. Infinitos, sí, que tenemos un comienzo pero no tenemos fin, ¿sí? Esos infinitos pueden ser periódicos puros, periódicos mixtos, ¿sí? Bien, y acá tenemos representado con respecto a una resolución cotidiana, ¿sí? Cuando partimos o cortamos las pizzas, ¿sí? Estamos hablando de fracciones, estamos hablando de porciones de un todo. Bien, expresiones racionales, como le comentaba, vamos a tener números racionales que pueden ser expresados como el cociente entre dos números enteros. Los números naturales y los números enteros son números racionales, ¿sí? Por ejemplo, el valor número 5 también puede estar representado como 15 tercios. El valor número 3 también puede estar representado como menos 12 cuartos. El valor menos 6 puede estar representado como 30 sobre 5, 30 quintos, perdón, disculpen, 30 quintos, ¿sí? Negativo. Y también tenemos el valor menos 7 que puede estar representado como 70 diezavos, ¿sí? Un número racional puede expresarse de manera de una fracción o una expresión decimal. Las expresiones decimales pueden ser finitas o periódicas. Con respecto a lo que le hablaba recién, tenemos por ejemplo la fracción 30 décimos es igual a 0,3. Es un decimal finito, tiene un comienzo y tiene un fin. Por ejemplo, 5 novenos tenemos como resultado 0,5 periódico. ¿Qué significa? Se repite el 5 infinitas veces, ¿sí? Por eso es periódico puro. Después tenemos, por ejemplo, menos 4 quinceavos. El resultado es menos 0,26. Pero fíjense que el 6 solamente es periódico. Por ende, es un periódico mixto. Ejemplos racionales. Recuerden gráficamente, los racionales van a estar ubicados, ¿sí? Pueden ser números enteros, ¿sí? Pero también están ubicados entre los enteros. Por ejemplo, si yo tengo desde menos 5 a 5, todos son números enteros. Hago un zoom y me voy a ubicar entre 0 y 1, ¿sí? Entre 0 y 1 voy a tener decimales 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, etc. Por ejemplo, si hago otra vez un zoom, ¿sí? Voy a tener entre 0 y 0,1. Voy a tener 0,01, 0,02, 0,003. Siguen siendo números racionales, ¿sí? La expresión decimal periódicas pura y periódica mixta. La manera de resolverlas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, 0,4 periódico es 4 novenos, ¿sí? Vamos a un ejemplo de operación de periódicas puras, ¿sí? Tenemos el 2,6 periódicos, ¿sí? Lo que debemos hacer es agregar al número completo, al 26, lo vamos a restar lo que no está en el periodo, lo que no está en el techito, digamos. No, lo que no tenemos en el periodo en este caso es 2. Entonces hacemos el número completo menos 2 sobre 9. El 9 se va a agregar tantas veces con respecto a cantidades de número que tenga debajo del periodo. En este caso tengo solamente un número, por ende un 9. En el siguiente ejemplo tengo dos números debajo del periodo, por eso es 99, ¿sí? En las periódicas mixtas se van a agregar 9 y ceros. 9 por cada número que tenga debajo del periodo y 0 por cada número que tenga fuera del periodo después de la coma. Por ejemplo, acá tengo el 2 que está después de la coma y no está en el periodo, entonces es un 0. En el siguiente ejemplo tengo dos números después de la coma que no están en el periodo, entonces dos ceros, ¿sí? Y así sucesivamente. Lo que se realiza en el numerador es similar a los de periódico puras. Se realiza el número completo, 23, menos lo que no está en el periodo, en este caso 0,2, que
pasamos como solamente 2. En el siguiente ejemplo tenemos 0,105. Entonces el número es 105 menos 10, porque 10 no está en el periodo. Y así sucesivamente. Y lo resolvemos. Realizamos la resta, ¿sí? Luego realizamos la división o la simplificación de esa fracción. ¿Cuáles son los números irracionales? Los irracionales son todos aquellos números o cantidades que no pueden ser expresadas en forma de fracción. Todo número que no pueda ser expresado como fracción por no ser reducible. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos la raíz cuadrada de 4, ¿sí? Lo expresamos, si resuelvo, ¿sí? Me va a dar un entero, entonces va a ser un racional. En este caso, raíz de cuadrada de 93, fíjense que el resultado que me da es 9,6436550761. En ningún momento tengo un patrón que se repita, por ende no es periódico, es infinito pero no es periódico, entonces sí va a ser un irracional, ¿sí? Para que sea irracional no se tienen que repetir todos estos números infinitos, ¿sí? Acá les dejo algunos números, ¿sí? Número de oro, raíces de 2, número de pi, número de Euler, ¿sí? Que son números irracionales que son infinitos pero no son periódicos. Diferencia entre un número racional o uno irracional. Los racionales son fracciones finitas o infinitas que están compuestas por números enteros, ¿sí? 2 tercios, 3 novenos, 10 quinceavos. Los irracionales son todos los números o fracciones que contienen números infinitos o indefinidos, ¿sí? Raíces, pi, exponencial, que es Euler, logarítmica, ¿sí? Bien, trabajando con las actividades o la teoría que tenemos en el campus, ¿sí? Nos presentan potenciaciones de números reales. Para realizar la potenciación de números reales, ¿sí? Nos fijamos que si A es un número real, A tiene que ser distinto de 0. Y N un número natural. Es claro el significado de A a la 2, ¿sí? En este caso N es 2, ¿sí? Y A el valor que ustedes coloquen, pero que sea un número real. Entonces A a la 2 se van a repetir 2 veces multiplicándose la base. A la 3 se van a multiplicar 3 veces la base. A la n se van a multiplicar n veces la base. Se lee a elevado a la n y se denomina la base, ¿sí? A la a y n el exponente. Además, por convención se establece que a la 0, ¿sí? Es igual a 1 siempre que sea distinto de 0, ¿sí? Por ejemplo, 0 a la 0, ¿sí? No me va a dar 1. Tiene que ser distinto a 0 el valor de a. Por otra parte, a partir de esta conversión podemos decir que a elevado a la menos n, ¿sí? Fíjense que tengo un exponente negativo. Lo que va a suceder es que vamos a invertir. Debajo de toda esta operación, si yo lo transformo en fracción, tengo una fracción sobre 1, ¿sí? Su denominador en este caso es 1. Entonces, ¿qué se realiza? Se invierte esa fracción, ¿sí? Y su exponente se transforma en positivo. Bien, por ejemplo, tengo 3 a la menos 2. Debajo de este 3 a la menos 2, si lo transformo en fracción, tengo sobre 1. ¿Qué voy a realizar? Voy a invertir. Tengo 3 sobre 1, invierto, me queda 1 sobre 3. ¿Sí? Y su exponente va a ser positivo. Bien, lo mismo sucede en el siguiente. Si tengo 2 tercios elevado a la menos 3, entonces me va a quedar 3 medios elevado a la 3, positivo. Y ahí resuelvo para cada uno. Aplica la propiedad distributiva, 3 es a 3 y 3 es a 2. 3 al cubo, 27, 2 al cubo, acá hay un error, porque acá 2 al cubo, 2 por 2, 4, por 2, 8. Entonces debajo tiene que estar el 8, ¿sí? Por las dudas, arreglen en sus carpetas. Algunas propiedades de la potenciación. Producto de potencia igual base, ¿sí? Cuando tengo una multiplicación de potencias de igual base, ¿qué se debe hacer? Sumar los exponentes, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, 2 al cubo por 2 al cuadrado, se realiza la operación de 2 elevado a la 3 más 2, 2 a la quinta. Quiere decir que voy a multiplicar 5 veces el 2, que me da 32. Potencia de potencia, que se realiza entre las potencias, se multiplican, ¿sí? Por ejemplo,
a elevado al cubo elevado a la cuarta. ¿Qué se debe hacer? Multiplicar las potencias. A elevado a la 3 por 4, 12. Recuerden que el valor de a, ¿sí?, pueden ser valores numéricos también en algún momento. Van a ser valores numéricos en algún momento. Cociente de potencia igual base. Tengo misma base, tengo un cociente, tengo una división. ¿Qué se realiza? Lo contrario a la multiplicación. Se realiza la resta. ¿Sí? Por ejemplo, 2 a la 51 dividido 2 a la 48. Se realiza 2 elevado a la 51 menos 48. 2 al cubo es 8. ¿Sí? Lo mismo se puede representar de esta manera. A a la m sobre a a la n. Se debe hacer a a la m menos n. ¿Sí? Recuerden que esta simbología de cociente o de división es lo mismo que representa a la fracción. Propiedad distributiva de la potenciación con respecto al producto y al cociente. ¿Sí? Podría ser la propiedad distributiva de n para a, de n para b. ¿Sí? Lo mismo en el cociente, de n para a y de n para b. Bien, la propiedad distributiva de la potenciación es válida con respecto al producto y el cociente. En cambio, no vale la propiedad distributiva de la potenciación con respecto a la suma o resta. ¿Sí? No se puede realizar la propiedad distributiva de n para cada uno en la suma y en la resta. ¿Sí? Lo que debemos aplicar son binomios al cuadrado. ¿Sí? Hay una fórmula que nos dice, en este caso, por ejemplo, la manera de explicar es, bueno, tengo una suma entre a y b, es un binomio. Tengo dos términos elevado al cuadrado. ¿Qué se debe hacer? Se debe multiplicar dos veces el mismo binomio. Se debe multiplicar dos veces el mismo binomio, ¿sí? Y realizar la propiedad distributiva. A por a, el primero. A por b, el segundo. B por a, el tercero. Y b por b, el cuarto. A al cuadrado más a por b más b por a más b al cuadrado. Noten que a por b y b por a son los mismos. Lo único que tengo que acomodar, ¿sí? Ordenar. Si yo tengo a por b y tengo a por b, entonces esos dos se suman y tengo dos veces a por b. El primero me queda a al cuadrado más 2 por a por b al cuadrado. Recuerden que a y b acá tenemos de manera simbólica, pero pueden en algún momento y van a tener en algún momento operaciones con números. ¿Sí? Recuerden que también toman valores numéricos. Lo mismo va a suceder en la resta, solo que en la resta, ¿sí?, tienen que tener cuidado con la regla de signos.